Ser Podcast. Buenas noches. ¿Qué seudónimo quieres que utilicemos al principio de la conversación? Nerón. Nerón. Vale. Bueno, este es un viaje que arranca en el mar. Nos despediremos en un faro. Y os pregunto siempre cuál es vuestra relación con el mar. Pero espera, porque ¿cuál era tu relación con el mar desde la calle Canarias? Pues hubo un momento en que era un sitio lejanísimo al que iba muy poca gente, se lo podían permitir algunos, no todos, y los que veían primero el mar cuando venían contaban, ¿no? Y venían con ese color del mar, sobre todo distinto al nuestro que vivíamos a la montaña, ¿no? A los pueblos de alrededor. Y al final se convirtió en algo importante en mi vida porque tuvimos una casa en Formentera, al lado del faro de Formentera, antes de que se convirtiera en lo que es ahora Formentera, cuando íbamos 4 nada más, y mi perra Nina nació en aquel molino que hay al lado del faro, que fue portada del disco More de Pink Floyd. Así que mi relación ha sido muy, muy intensa desde ese momento, ¿no? Pero también teníamos aquella broma que decíamos aquí, sí, los sitios que tienen mar está bien, pero les falta un cacho, ¿no? Era una cosa, o sea, claro, era un poco para defendernos, ¿no? Porque somos muy marítimos en Madrid, ¿eh? Nos gustan los barcos, tenemos algo de corsarios, ¿no? Pero recuerdo perfectamente cuando por fin fuimos un grupo de amigos, que nos fuimos en un coche al mar. Nos daba igual, ¿no? Tiramos con el coche y el primer mar que nos encontramos, el de Alicante, ¿no? Y fue flipante, era una sensación muy curiosa, ¿no? Claro, era o sea, algo... tú lo descubriste ya de adolescente. Sí, claro, es que nos fuimos ahí con 14 o 15 años, ¿no? Es decir, vamos a ver el mar, nosotros no podemos no haber visto el mar, debemos ser los últimos, ¿no? Porque, ¿qué os contaba la gente? Me ha gustado mucho eso que has relatado, ¿no? Cómo los que venían de haber estado en la playa de vacaciones, ajá, os contaban cómo era, ¿no? Las chicas... Paloma y Gloria, que me acuerdo yo, a mí me gustaba mucho Paloma, y las chicas vecinas de al lado de casa, ¿no? Del 57 de Canarias, y las chicas venían con una sensación de libertad y decían, hay chicas extranjeras que enseñan el pecho, hacían topless, y estás en bikini, no te mira todo el mundo, y podemos ir a cualquier sitio en bikini, y entramos en el súper en bikini, ¿no? Y hay un ambiente distinto, ¿no? Y luego mira qué color, tan dorado y tan distinto, ¿no? Y los chicos decían lo mismo pero con otra voz, decían, están las tías en bikini y hay algunas guiris que enseñan las tetas. Bueno, vámonos a tu casa. Dentro de tu casa, al interior de tu casa. Vamos a imaginar a tu abuelo Ramón leyendo, en alto, ¿no? Y eso que decían los chicos en bajo, cuando contaban lo de la playa, cuando llegaba alguna escena erótica de un libro, ¿no? Que tu abuelo bajaba la voz o lo decía en alto, ¿no? Que se enteren de lo que es la literatura. Mi abuelo lo leía todo. Mi abuelo además hacía todo lo posible. Iba a la Cuesta de Moyano, existía entonces, iba buscando libros de viejo, intentaba encontrar ediciones latinoamericanas de cosas que aquí no se publicaban, ¿no? Y si eran libros que él había leído, sabía muy bien dónde llegaba a cada momento, ¿no? Y leía, en verano era más fácil porque estaba todo abierto. Y entonces le oías desde que entrabas por el portal. Vivíamos en el cuarto C, en una casa de 4 pisos, con 2, 4, 6, 8 más los exteriores, 10 casas en cada piso, ¿no? Y entonces era curioso porque estaba todo el mundo, todas las señoras, la gente que vive allí, atentas a lo que estaba el padre Ramón, que es como le llamaban, el padre Ramón, leyendo en voz alta, que no se oía un murmullo desde el primero, pero a partir ya del tercero o el cuarto se le oía. Lo que sí recuerdo en algún momento, en la lectura de algún libro, llegar a un momento de estos, o bien de tensión sexual, o un poco violentos y tal, y se oían una vez decir, hombre, padre Ramón, ¿no? Hombre, esto, el hombre, padre Ramón, ¿no? Y nosotros ahí pegando la oreja, ¿no? Y luego entrabas y decías, oye, ¿qué página es esa que has leído, ¿no? Para mirar otra vez y repetir, ¿no? Aquel tipo de cosas que decían esos libros, ¿no? ¿Por qué llamaban a tu abuelo padre Ramón en el vecindario? Era el más mayor de la casa. Era el hombre más mayor de la casa. Había habido gente mayor que había ya fallecido, pero mi abuelo llegó un momento en que superaba ya en 10 o 15 años a los otros más mayores, ¿no? Enterró a gente más joven que él. En esa época la gente se moría por cualquier cosa y en cualquier momento, pero él llegó a vivir 82 años habiendo nacido en el año 1887, el año que Buffalo Bill estuvo de gira por Europa y era la mayor estrella del mundo y estuvo en Barcelona, ¿no? Y nació
justamente ese año, ¿no? Y era un tipo que se hacía querer, era muy elegante, era muy caballeroso, se levantaba el sombrero, iba siempre bien maquillado, los zapatos bien brillantes, las camisas blancas, era así, ¿no? Cuando murió, murió un 24 de junio del año 69, yo tenía 13 años, y yo dormía con él. Y aquella noche habíamos estado hablando de muchas cosas. Había una tormenta y me estuvo contando cosas. Me habló del cometa Halley, por cierto, aquella noche. Y a las 11 menos cuarto así me dijo, anda hijo, sal de la habitación. Me fui y se murió. Una cosa curiosa, ¿no? Bueno, pues cuando murió, la gente cuando se moría antes los dejaban en casa, que era una cosa que luego a los chicos nos aterrorizaban, ¿no? Y todas las señoras que salían de allí, que yo estaba con los chicos en el portal, apenado, pero oías todo, decían, hay que ver qué guapo está el padre Ramón. Estaba muerto, ¿eh? Esa era la relación que tenían las señoras de la calle Canarias con el padre Ramón. ¿Es verdad que tú naciste en un taxi? Sí. Sí, a eso de las 4 de la mañana, alrededor de las 4 de la Estaba mañana. él, ¿no? Estaba él en el taxi, iba con tu madre, tu madre biológica. Se enteró esa noche, ¿eh? O sea, de que su hija estaba embarazada. Sí, exacto, se enteró en ese momento. Ese hombre que había nacido en ese momento, que tenía 60 y pico años, ¿no? Salieron pitando de casa, eran de madrugada. En la partida de nacimiento ponen las 4 de la mañana, o sea que debí nacer a menos cuarto, una cosa así. Entonces consiguieron que un camión de reparto desde la calle Canarias hasta Alfonso XII les llevara donde ya había un poquito más de movimiento, y cogieron un taxi, un 15 ligero, y pararon en lo que se llama la Puerta de la Independencia. Ahí el 25 de noviembre del 55 se pararon ahí, y ese señor de pronto se encontró con una criatura, parece cómico y berlanguiano, pero era un drama. O sea, ahí lo que había era una niña de 25 años, ya no tan niña, no comparado tan niña, en aquella época, sobre todo también, ¿no? Avergonzada, asustada, aterrorizada, apenada, en fin, con algo que no se había ocultado, pues con los cancanes. Y hombre, mi vieja, la que luego me crió, su cuñada, y la abuela, son mujeres, sabían lo que pasaba, ¿no? Los que no sabían nada era el abuelo y el hermano, mi viejo, ¿no? Era gente que fue para ellos un shock todo aquello, ¿no? Dices, yo he dicho tu madre biológica, Antonia, acabas de dar mi vieja, mi viejo, claro. Tu vieja, tu tía Engracia, claro. Tu viejo, tu tío Manolo, sí. Que son los que te criaron, los ¿no? Que me criaron mis padres, en realidad. Tus padres. ¿Por qué tu vieja no te contó nunca la receta de las chirlas? Pues mira, quizá porque yo no se lo debí pedir. Pero cuando estaba durmiéndose, además, un ejemplo, ¿no? Eso de abrir una vez los ojos, verme llorando y decir, pero ¿por qué lloras? Digo, pero ¿cómo no voy a llorar, no? Y me decía, pero tú no sabes si yo lo que quiero es cerrar los ojos e irme con vosotros a pasear contigo, con Isabel, su hija, que había muerto mi hermana unos años antes, ¿no? Bien joven, por cierto, y con el Tito. Ella, cuando se referían a ellos, el Tito y la Tita, yo les llamaba Tito y Tita, ¿no? Y cuando estaba ya prácticamente a punto de irse, yo me acerqué a él y le dije, al final me voy a quedar sin la receta de esas chirlas tan ricas que me tienes que hacer. Y abrió los ojos. Abrió los ojos y me dijo, hijo, alucinante. Alucinante. La verdad es que alguna vez has dicho que el que tu madre se fuera de casa y tú quedaras en casa de tu abuelo con tus titos, con tus viejos, a quien consideras tus padres, y ellos a ti, su hijo, ¿no? En realidad te vino bien. Bueno, fue un regalo. ¿No? Fue un regalo. Fue un regalo. Fue un regalo porque mi madre se fue cuando yo tenía 2 años y medio, un poco más. Estaba embarazada de Carlos, del siguiente hijo. Eso hubiera sido imposible en casa. O sea, el abuelo le había perdonado de alguna manera. Estaba viviendo allí, en fin, estaba más o menos en una relación muy dura, pero, y con mi vieja cuidándome porque tiene una niña, y entonces era estupendo la parejita y tal, pero aquello hubiera sido insostenible, que hubiera dicho, estoy otra vez embarazada, ¿no? Entonces ella se fue y a mí me hizo un favor, porque podría haberme llevado con ella, ¿no? Y habría vivido una vida muy distinta, ¿no? Analizada desde ahora, nunca se sabe, ¿no? Pero habría vivido una vida muy distinta. Otra cosa hubiera sido que hubiera encontrado la relación para encontrarse con mi padre, hubieran decidido los dos y tal. Eso hubiera sido otra historia, que eso ya es ciencia ficción, ¿no? Porque por un lado había un hombre que sabía que tenía un niño al que no se podía acercar porque no había podido terminar su relación con aquella chica a la que estaba profundamente enamorado, pero tenía un conflicto en su vida porque él estaba casado y tal, en fin. Y me hicieron un favor, es que yo me quedé
O sea, yo me quedé con 2 padres, con mi abuelo y con mi viejo. Me quedé con mi vieja, con mi hermana, con mi hermano Félix viviendo en el piso de abajo, en esas 3 casas de la calle de Canarias, donde todavía paso, cada vez que bajo de la bodega Rosell o de cualquier sitio para ir a mi casa y tal, me paso y todavía me paro en rincones donde pongo la mano y digo, por mí, por todos mis compañeros y por mí el primero, porque sigue siendo la pared donde jugábamos, todos esos chicos, toda esa gente que siguen siendo mis amigos. Los libros en mi casa se nos caían encima, la cultura del abuelo, el sitio donde me llevaron a estudiar. O sea, yo, claro, hablo con mis hermanos, que son unos chicos estupendos, tal, pero tuvieron una vida mucho más dura, porque mi madre tuvo 7 hijos después, ¿no? Y fue una existencia mucho más difícil para todos ellos, en los que se incluyó incluso la no escolarización y problemas de todo tipo, ¿no? Así que me hizo un favor. Y luego fue muy divertido encontrarme con ella. ¿Cuántos años pasaron? O... Bueno, ella iba de vez en cuando, ¿no? Sí, lloraba mucho, lloraba muchísimo. Y para mí era terrible. Pero lloraba tanto, para mí era Dios, que me abrazaba y me besaba y me llenaba de lágrimas y me daba ternura, pero yo sabía que mi abuelo estaba mosqueadísimo arriba, sabiendo que estaba mi madre y que iba a estar de morro todo el rato, y mi vieja, que era la tita Gracia, era siempre, mira, cariño, una persona que siempre ha intentado, la mejor mediadora. Qué bien nos vendría ahora mi vieja en algún sitio, ¿no? En el Congreso, en algún sitio, ¿no? Nos vendría de maravilla mi vieja, ¿no? Pero ya luego pierdes un poco, ya te conviertes en más joven, y un día dije, tengo que ir a ver a estos chicos, tengo que verlos. Había oído más o menos dónde vivían y tal, y me planté allí, ¿no? En la casa de ellos. Madre. Mi madre estaba trabajando y cuando volvió le abrí yo la puerta y se desmayó directamente. O sea, abrí yo la puerta y se cayó desmayada en la puerta en el rellano sí. Del piso donde vivían, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues sí, hablamos mucho, era una persona muy divertida, una loca increíble, un personaje realmente alucinante, ¿no? ¿Tu parte artística viene de ella? Es de ella. Es de ella. Ella, pena no ver una foto, mi madre era guapísima, era un escándalo, que es lo que le hizo tanto daño, por cierto. Es decir, esa belleza, ese ser querida, adorada, deseada. Hay fotos de mi madre saliendo por la puerta de casa y todas las cabezas de todos los vecinos asomados a verla salir, ¿no? Porque ella hizo actuaciones muy interesantes en el Casino de Sevilla, tuvo aquí algunas críticas muy buenas. Y además ella, en esa época de copla, no cantaba copla, ella cantaba habaneras, tangos, cantaba Gershwin, le gustaba todo aquello, Cole Porter, o sea, era una cosa, tenía un maestro que la entendía, entonces todo eso, y cantaba de maravilla hasta pocos meses antes de morir, era la que cantaba en la residencia donde estaba, ¿no? Y yo creo que todo aquello le llenó de un orgullo que era muy difícil de mantener en un país como este, en un momento como ese, ¿no? Es decir, ¿quién podría haber sido mi madre? Ava Gardner, ¿no? Quiero decir, esa cosa de alguien que está por encima, que es completamente liberal, que era exactamente igual, pero claro, no era Ava Gardner, no se podía volver a Nueva York o a Hollywood, ¿no? Tenía que vivir aquí, sufrirlo aquí y padecerlo aquí. Yo creo que eso fue su perdición, ¿no? ¿Por qué Ramoncín se ha puesto Nerón de seudónimo en este faro? Fue el primer mote que me pusieron los amigos en el barrio. ¿Quién te iba a decir que un día estarías en un faro radiofónico? Nerón. Tenía verdadera afición por las cerillas, siempre tenía cerillas. Cuando nadie tenía cerillas, yo tenía cerillas. Era una cosa, todo el tiempo hacía fogatas, unas especies de estufas en invierno. Estábamos todo el día en la calle con latas de conservas y yo era el que tenía, me decía, Ceri, las cerillas. Y encima fuimos a ver la película aquella de Nerón. Y yo vi aquel Nerón que se había cortado el pelo así de esa manera y me corté el pelo igual. Me puse delante de un espejo, hice cha, me corté el pelo y salí con ese flequillo cortado y al Fiera, fue el Fiera, uno del barrio, el Rodas, dijo Nerón, y él todavía me llama Nerón, ¿eh? El fuego y el agua aquí. Sí, me dice Nerón, ¿qué pasa? Oye, Ramoncín, te voy a llamar Ramoncín, ¿no? Como quieras. Tú siempre has defendido el barrio, siempre. En el rato que llevamos de conversación has tocado las paredes de tu barrio, ¿no? En el documental en el que cuentas y relatas tu vida, Una vida en el filo, aparece ese chico de barrio que va al bar de siempre, con los amigos de siempre, que no solo reconocen, sino que también conocen. ¿Es tuya la frase, no sé si es tuya, la frase de uno se puede ir del barrio, pero el barrio nunca se va de ti? ¿Esa frase es tuya? Sí.
Es que para mí el barrio es la patria. Es decir, en medio de todo ese debate de quiero ser de un sitio, quiero ser de otro, yo creo que es mejor ser primero local para ser universal. Cuando tú tienes ese concepto y te pones a leer la literatura, descubre que en cualquier sitio, en cualquier parte, alguien escribe un libro del Bronx y el Bronx es tu barrio. O cuando lees a Naguib Mahfouz, al premio de literatura egipcio, que me gusta muchísimo, incluso llegué a conocer, cuando habla del barrio, de su barrio, es lo mismo, solo cambian los nombres, solo cambian una parte de las costumbres, pero no nosotros. Para mí el barrio, y además, el barrio no te deja ser un imbécil. Eso es, ahí. O sea, eso es fundamental. Es decir, el barrio, yo no voy a mi barrio y yo soy Ramón en el barrio, Nerón. Nunca he sido otra cosa y nunca he querido ser otra cosa. Y los chicos se sienten orgullosos y lo pasan muy bien y vienen a los conciertos y han trabajado conmigo muchos. Y yo estoy tan orgulloso de Manolo Rosell y de Pepe llevando la bodega Rosell y siendo uno de los sitios así de referencia en los barrios, como ellos, de que yo esté ahora aquí contigo, ¿no? Es decir, es un intercambio, es la frase esa de mi barrio, ¿no? No te enjabones que te corto el agua. Sí. Eso es fantástico, ¿no? Porque no puedes ir a tirarte el rollo ahí, ¿no? No, es que lo has definido perfectamente, pero también hay una parte en la que dices, puedes inventarte una vida, pero en el barrio no puedes mentir. No hay manera. No hay manera. Pero sobre todo porque no para eso hay que ser un hipócrita. Ya, pero hay gente que sale del barrio y ¿no? Con esa parte aspiracional, incluso ambiciosa, de salir del barrio. Ya. Eso también existe, ¿no? Pero era tratar de mejorar. Es decir, yo estoy pensando ahora mismo en toda la gente y uno ha sido ingeniero, el otro arquitecto, el otro artista, el otro ha tenido negocio, o sea, todo aquel grupo de amigos, salvo un par de excepciones, uno porque no pudo ir más allá y alguno porque se equivocó, pero todo el mundo lo que hizo es decir, me quedo aquí porque quiero, si quiero, y si se han ido para mejorar la calidad de vida, pero desde un punto de vista de la furrielería, ¿no? Es decir, todos vuelven ahí. Hombre, he de reconocer que hay algunos que no tienen esas sensaciones, ¿no? Porque yo lo viví mucho durante mucho tiempo, me gustó seguir ahí, mantuve el contacto permanentemente con todo el mundo. De pronto hay algún día que digo, que no sabéis quién me ha llamado. Paloma, y va a venir esta noche a cenar con nosotros, o va a venir Margarita, o sea, es decir, gente que yo no he perdido el contacto y he convertido ese núcleo de personas en un grupo de gente que se junta y cuenta cosas y van desde los 75 años hasta los que tienen 50, ¿no? Ese grupo que nos hemos visto de pequeños, luego los más mayores, ¿no? Pero si yo hubiera decidido, y he vivido mucho tiempo fuera, en el centro y tal, incluso fuera de España, ¿no? Pero siempre he ido al bar. Cuando en tu época más famosa, en la más famosa, los 80, los 90, ¿vivías también en el barrio? No, vivía en la calle Montera, vivía en el centro, teníamos un ático ahí, ¿no? Y de ahí me fui no mucho más lejos, ¿no? Pero y es igual, tú sales a la calle, y si tú sales a la calle y pisas bien la calle, nadie te molesta. Esa cosa de... Bueno, hay un momento en que es un agobio, es decir, cuando tú no puedes dar un paso y otro paso, ¿no? Y a las firmas y a la tal, y luego cuando ya eso parece que se ha calmado, pum, la tele, el lingo, gente más joven, claro, ¿no? Hubo una época en la que, bueno, tú... mira... Es imposible pasar por la calle, ¿no? Yo creo que tu primera actuación en televisión fue cantando Marica de Terciopelo, sí. ¿no? Yo no sé si era un programa con Mercedes Milá. Sí, y Isabel Tenalle, 2x2. 2x2, vale. Pero te voy a poner un fragmento de un programa. No se te va a oír a ti. Vale. Vale, ponte los auriculares un momento. Claro. Vale, a ver si esta fue también una de tus primeras salidas en televisión. Hablamos de cuando la tele tenía 2 canales, claro, y te veían 20 millones de personas haciendo lo que fuera. Sí, sí. Cantar, hablar, debatir o estar en un programa como este. Una pulsera farca y yo no pude aprender idioma. ¡Qué maravilla! Entonces pongo la radio y... Parece que estamos en Inglaterra. Después queremos que nos den español. Está Lola Flores hablando de la defensa de la música en español. Lauren Postigo. Sí. Jesús Hermida estaba haciendo el programa, su turno. Su turno. Estabas tú ahí, ¿no? Tú estabas ahí. Sí. Ese fue el momento... Vamos a ver. Yo no había salido en la tele. Me habían hecho un pequeño reportaje, una cosa en la 2 y tal, y todavía no había salido más que en aquel programa del 2x2 con el rombo en el ojo, con el rombo cantando en el ojo, Marica Terciopelo,
los abuelos pensarían, a este hay que llevarle a la hoguera, los padres y este bicho, y los hijos, yo quiero ser como este, ¿no? Con el rombo, cantando Marica Terciopelo y diciendo al acercarme al micro, le dedico esta canción a todos los que aún tenéis en la cárcel. Exacto. O sea, que eso que eso la tele no lo sabía, que ibas a decir eso, ¿no? No sabían nada, era en directo y era en directo. Años 79, me 78, parece, ¿no? 78, ¿Cuál era? 78. Sin sí. Constitución. O sea que en marzo. Yo pensaba que íbamos detenidos, te lo digo de verdad, digo, de aquí salgo detenido, pero bueno, no importa. Me llevaron a aquel programa. Me llamo Jesús Hermida. Pues que estamos haciendo una cosa, era una caldera. Era un estudio pequeño, lleno de gente a un lado y a otro, un calor insoportable, era una caldera, ¿no? Y nosotros estamos, en nuestro lado estaba Tena, un chico que presentaba un programa del Gran Musical, no recuerdo el nombre, y yo. Y entonces yo me pasé toda la primera parte sin abrir la boca. Viendo a Lola Flores hacer esa defensa a Lola allí de contando los sus artistas cosas, en español, ¿no? a Loren Postigo, a Conchita Márquez Piquer. Y cuando termina el intermedio se me acerca Hermida. Dice, oye, ¿tienes algún problema? ¿Te encuentras mal? O sea, estaba preocupadísimo. Y dije, no, yo es que estoy escuchando a todo el mundo y cuando usted me diga, no, tú me lo dices y tal. Digo, bueno, pues yo ahora me tocará hablar, ¿no? Cuando llegó mi turno, levanté la mano y entonces dije, ahora os toca Chantal el Mirlo porque voy a decir yo lo que llevo escuchándoles todo el rato y yo voy a decir lo que pienso de todo esto, ¿no? Creo que me expresé razonablemente bien. Claro, se produjo un efecto curiosísimo, porque era el rockero del rombo en el ojo, del marica, del pollo frito, de tal, pues coño, se sabe hablar, ¿no? Esa cosa que decías, oiga, lea usted Marica Terciopelo, ¿no? Lee usted el poema, los 62 versos en métrica libre y a lo mejor entiende quién soy, ¿no? Y fue tremendo porque era imposible salir a la calle. Eso te iba a decir. Era imposible, pero imposible. O sea, al final terminaba cogiendo llegué a ponerme en gafas de Groucho Marx y bigote de mentira de plástico como en Navidad, pero ni por esas, ¿no? Esa cosa. Y al final te das cuenta de que lo mejor que puedes hacer cuando tienes ese momento, por el que pasamos todos, cuando te haces famoso, hay un momento en el que es una locura, ¿no? Ahora también es muy distinto, ¿no? Porque los medios son diferentes. Ahora hablan de que alguien ha tenido mucho éxito porque lo han visto 2,5 millones de personas, ¿no? Estamos hablando de 20 pues era millones, de golpe, 25 todo millones, el mundo, ¿no? sí, Era sí. todo el mundo, ¿no? Lo mejor es andar con tranquilidad, saludar a la gente, te ven normal, dejarte de ir a escondidas, de taparte. La mejor forma, yo se lo recomiendo a quienes de pronto se sientan agobiados con eso de la fama. Lo mejor, la fama es el cubo de la basura de la popularidad. Y es mucho mejor llevarlo con tranquilidad, pasear, sonreír, que la gente vea. Siempre tienes un momento de presión, pero se pasa. Pero tú, Ramoncín, has sido un artista que ha acompañado varias generaciones, pero también bastante polémico. También has tenido tus polémicas, sí. También has tenido tu parte en la que parecía que tenías que hacer un agujero y meter la cabeza, ¿no? Estoy pensando algunas bronquetas con los periodistas cuando te perseguían e intentabas proteger tu vida privada. Aquello de las GAE, cuando intentaron... Eso fue lo peor. ¿No? Os acusaron eso sí, lo peor y luego os absolvieron. Claro, esto es muy importante, lo peor que yo he pasado en mi vida. Muy importante reconocerlo, porque os acusaron de llevaros pasta, ¿no? A unos cuantos directivos de las GAE y luego os absolvieron. Vale. Cuando se da la noticia de la acusación, ocupa todos los informativos, todas las portadas, todos los periódicos. Cuando sale la absolución... Es una nota a pie de página. Es una nota a pie de página. Bueno, hubo un procedimiento grande, el caso Saga, que se llamaba, y de ahí salió una pieza separada. El fiscal, se puede decir tranquilamente, no sabía muy bien qué hacer, ni qué es lo que tenía entre manos, como se ha demostrado al final, y debió pensar, bueno, vamos a cazar un elefante, ¿no? Si este es el que habla, el que saca la cara y tal, pues bueno, no se le ocurre nada más que acusarme a mí de haberme llevado 47.000 euros. No tengo yo nadie que me preste a mí 47.000 euros si los tuviera que necesitar, ¿no? Bueno, pues eso lo que hizo fue... Yo hice una cosa. Me acusaron y el día en que me llegó la acusación estaba en Barcelona. Me volví, era Navidad y me fui a la calle. Me fui a la calle. Porque en ese momento, si dices, me quedo en casa, empiezas a comerte la cabeza y dije, me fui a la calle. Salí a la calle... tranquilamente, hice la vida normal, saludaba a la gente, hice exactamente lo mismo. Supongo que en algún caso alguien se comportaría hipócritamente, no diciendo nada, pero no tuve ni un solo nadie. Una vez uno dijo, devolver la pasta, un grito de lejos, de lejos, ¿no? Jamás nadie me dijo por la calle nada que a mí me provocara estar mal, ir a por alguien, decirle a alguien, pues yo no tengo el carácter que tengo, ¿no? Es decir, que si alguien me insulta, pues me lo va a tener que decir a la cara, ¿no? Y
Otra cosa es cuando te metes en la cama, sobre todo cuando empieza el juicio. Sufrías. Cuando empieza el juicio y tú te metes en ese juicio, y mi vieja vivía, y mi madre vivía, y mi hermano vivía, y mis hijos, y todo el mundo te dice, bueno, es que no pasa nada, y tu abogada te está diciendo, no, vamos, olvídate, es que esto es imposible, ¿no? Y se produce el juicio, ¿no? Y llega ese primer día de juicio, y cuando termina el primer día te dicen, es que esto es una vergüenza. En fin, todo el mundo te dice que no pasa nada, que es como cuando te vas a operar. Yeah. Tú te vas a operar y te tumban allí y te dicen, luego te veo en la habitación, y tú eres el que bajas al quirófano, te ponen el chute ese y te duermes. Yo me he operado una vez, un par de veces, y te quedas que no sabes si vas a volver a despertar, ¿no? Por lo tanto, eso lo vives tú solo, pero de todo eso, lo que yo jamás perdonaré fue que cuando se produjo, tardaron muy poco, por cierto, un tribunal de la Audiencia Nacional, o sea, no, 3 magistrados dieron la libre absolución diciendo que no había absolutamente nada, ni había pasado nada, y entonces nos llaman y nos dan esta noticia el día 13 o 15 de enero. Habíamos pasado esa Navidad, esa que fue la penúltima de mi vieja, o sea, esa Navidad con todo el mundo feliz y tú tragando quina. Bueno, vamos allí, recogemos la absolución, y cuando lo leo, el tribunal se había molestado en hacer ese auto el día 27 de diciembre. Y no te lo dijeron. Y el señor, ese individuo decidió guardar eso y no hacerlo público hasta pasar las Navidades. Eso es lo que a mí me hace pensar que hay una parte de la justicia que es miserable, porque ese tipo fue un miserable. Luego ha continuado con otros y ha tenido que absolver después a otro compañero, y luego a toda la cúpula han salido absueltos hace 2 meses. ¿Quién le devuelve la vida a esa gente? ¿Quién les devuelve el prestigio? Porque no todo el mundo tiene el carácter que yo tengo, Ha habido gente que ha quedado destruida para siempre, a pesar de la absolución. Pero, claro, es que cuando tú dices, yo hago esto porque creo en ello, además no estoy haciendo nada más que defender a un colectivo y defender unos derechos laborales, que son los tuyos, los de aquel compañero del control y los de cualquiera. Y no dudas de lo que ha pasado, ¿no? Pero piensas, ¿cómo lo estarán pasando los demás? Uh-huh. A mí es lo que más me preocupaba. Uh-huh. Pero al final es lo que tú dices, acusado, portada, absuelto, una notita a pie de página. Lamentable, Te dan la medalla de oro de Madrid el 15 de mayo. Eso está muy bien. ¿Qué vas a decir? Pues voy a hacer un discurso que no va a ser nada político. Creo que ya está bien. Basta, por favor, los políticos que se remanguen y se pongan a trabajar, especialmente en esta ciudad, en toda España, pero en esta ciudad igual. Mirad lo que está pasando también en Cataluña, que se nos ha olvidado con todo este lío de aquí, con unas elecciones terminadas y no son capaces de formar gobierno. Ya está bien, son empleados, son interinos, viven de nuestro salario, de nuestro esfuerzo, de nuestra voluntad y de nuestros votos. Así que lo que tienen que hacer es ponerse a trabajar. Que esto es lo que yo diría, pero lo digo aquí, no lo voy a decir en ese momento. Aquí tenemos el discurso político, claro, y entonces cuando te den la medalla de oro, ¿qué vas a decir? Hay que ser institucional, ¿no? Y bueno, no cabe mayor honor. Yo soy, como estamos hablando todo el tiempo, de Madrid, muy madrileño, creo en esta ciudad. Para mí es un universo en el que he creado, he vivido, han nacido 3 de mis 4 hijos, vivimos aquí y hemos podido vivir en cualquier sitio, Hemos tenido opciones de vivir en Los Ángeles, en Nueva York, en Londres especialmente, y decidimos siempre que mejor estábamos aquí, ¿no? Pues es un honor. Voy a hacer un discurso que tiene un título que yo creo que la gente cuando lo oiga al final le va a gustar. Se llama La canica de Ramón. Y no es mi canica precisamente, ¿no? Sino es una canica que podría haber sido de Ramón Gómez de la Serna. Entonces, a través de eso trataré de componer un discurso a gusto de la mayoría y tal. Hoy, por cierto, me han dicho que se había abstenido en la entrega, en la votación Vox, y se había abstenido por algo equivocado, porque han dicho que yo jaleé la agresión en Vallecas, ¿no? Y alguien les ha debido decir una mentira, porque yo dije y sigo diciendo que Abascal sacó pecho y fue de Mata 7 a acercarse a la gente y estuvo muy feo, y en cuanto alguien le tiró una piedra estuvo igual de feo que lo otro, y por lo tanto eso no debía haberse producido nunca. Al contrario, si hubieran dado un paso atrás, si hubieran callado, hubieran simplemente protestado, les hubieran dado una lección, ¿no? Bueno, alguien les ha contado otra cosa, ¿no? Podía haber sido
mejor. Podrían haber dicho que se abstienen porque no quieren que le den la medalla a un republicano, antifascista, antifranquista, feminista, animalista. O sea, por todas esas razones se podía haber abstenido tranquilamente Vox, que es lo que ellos son, ¿no? En todo caso, te habrá tranquilizado saber que se ha abstenido. Afortunadamente. No tiene ningún cariz político, porque al final Bueno, esas medallas se dan a un sitio y a otro desde siempre. Ramoncín, vamos al faro. ¿En qué faro quieres estar? ¿Acompañado de quién? ¿Y qué estaría sonando? Ahora mismo en el faro de la Mola de Formentera, que hace muchísimo que no vamos, con mis 4 hijos, con Amalia. Bueno, y si están algunos de los amigos, estupendo. El perro y sonando cualquier cosa que nos guste. Puede sonar, no lo sé, pero yo oigo tanta música. Bueno, y en Formentera somos muy hippies. Podía sonar el Island de King Crimson, por ejemplo. El tema Formentera Lady, además. Pues así nos vamos a despedir por esta madrugada. Ha sido un gusto tenerte un placer, aquí de y verdad. Charlar. Un placer estar aquí, que tantas veces he estado, pero al otro lado. Qué bien. Un placer. ¿Sabes que me he quedado con ganas de preguntarte por tu María Moliner? Por el Tocho Cheli, claro. El María Moliner de la jerga. Sí, ahí está. ¿Qué palabra pondríamos así de tu diccionario a una noche de sin luna, donde estáis ahí toda la gente que te quiere? ¿En jerga? En jerga. Sí. Ese ¿Sería es el peor, una noche? Ese es el peor examen que le pueden hacer a uno. Ya, es que es difícil, se me acaba de ocurrir. Es dificilísimo. No lo sé, de verdad. Chachi, ¿no? Es más fácil, pero sería una noche de lo más chachi. Fetén. Una noche fetén. Sí. Gracias, Ramón. A ti, querida. Muchísimas gracias. Un placer. Buenas noches. Houses iced in whitewash guard a pale shoreline, cornered by the cactus and the pine. Here I wander where sweet sage and strange herbs grow. Sun-baked stony road, dusty wheels leaning, rusting in the sun, snuff brown walls where Spanish lizards run. Fig trees fan, ringed by ants and musing over man. Lamplight glows on old guitars the travelers strum. Incense children dance to an Indian drum. Here Odysseus, charmed for dark Circe fell. Still her perfume
Suscríbete al Gato Pardo. Todos los episodios y contenidos adicionales en nuestra app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 2:10 de la madrugada. Cadena SER. La radio.